Buenos días, mi nombre es Luis Alfonso Fajardo Sánchez, soy doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Sociología de la Universidad Complutense y voy a coordinar el curso sobre Derechos Humanos, Garantías y Protección. Les voy a hacer un rápido recorrido a manera de introducción o presentación sobre los elementos del curso. La primera parte del curso, que para nosotros es básica desde la Universidad Sergio Arboleda, es el módulo de fundamentación. La fundamentación tiene que ver con las razones, con el desarrollo histórico y con aquellos debates que han sido importantes para ir desarrollando progresivamente el concepto de derechos humanos. Esta fundamentación, más que filosófica, va a ser una fundamentación de tipo práctico, es decir, vamos a intentar ver debates actuales sobre derechos humanos y cuáles son las diferentes posiciones, tanto de filósofos como de sociólogos como de historiadores, respecto a estos derechos. Entonces, la fundamentación es la base de la acción para proteger y defender los derechos humanos como servidores públicos. La fundamentación permite ir generando estructuras de argumentación para que los funcionarios públicos que son objetos de esta capacitación puedan tener suficientes niveles de argumentación para su quehacer en la defensa de los derechos humanos, que, como ustedes saben muy bien, el Estado es el garante de estos derechos. El módulo de fundamentación termina con unas experiencias prácticas sobre debates contemporáneos que tienen que ver con posiciones de derechos humanos respecto a la vida y sobre otras discusiones que tienen que ver con multiculturalismo, con enfoques diferenciales, con grupos en condiciones de vulnerabilidad y grupos de especial protección. El módulo 2 que hemos estructurado pues es un recorrido. Los derechos humanos son un instrumento que se ha venido consolidando a partir del desarrollo internacional. Ya ustedes saben perfectamente que a raíz de la Constitución del 91, las elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales del artículo 93, ya el tema de derechos humanos no es un tema autónomo y exclusivo del Estado colombiano, sino que la soberanía en materia de derechos humanos depende mucho de las decisiones que toman órganos internacionales, de las cuales Colombia hace parte. Estos instrumentos, que pueden ser convenios, pactos, protocolos e incluso en una interpretación amplia del bloque de constitucionalidad, los principios rectores, se podría entender que ya hay un enfoque internacional de derechos humanos que implica una acción por parte del Estado y sus servidores frente a estos instrumentos internacionales. Entonces, ustedes van a poder encontrar documentos y elaboraciones doctrinales tanto de las Naciones Unidas como uno de los referentes más importantes en la búsqueda de un Estado garantista de los derechos humanos. Entonces vamos a ver el tema de Naciones Unidas, también vamos a ver el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo tanto los antecedentes de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos muy relevantes que tienen que ver con los derechos y la actividad de los servidores públicos dedicados a las labores de información, de comenzar a verificar y tener datos sobre personas y ciudadanos que eventualmente podrían hacer parte de un proceso judicial. Estas labores de gran sensibilidad han sido motivos de reflexión y de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a ver algunas de las sentencias que protegen estos derechos a la intimidad, al buen nombre, a la seguridad y que derivan fundamentalmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero además hemos incorporado temas del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Saben que día a día se hace necesario que miremos otros sistemas de protección de derechos humanos y en el caso del modelo europeo nos ha permitido que ellos vayan avanzando de manera muy importante en la protección de los derechos frente a estas labores de servidores públicos que tienen que ver con información y con recaudo de información y datos por parte del Estado. Entonces
Entonces vamos a incorporar elementos de reflexión sobre el sistema europeo de derechos humanos. Y un tema realmente interesante son debates actuales que se están planteando en el seno del Congreso de los Estados Unidos sobre cuáles son los límites de la actividad de información e inteligencia, que permitirá crear referentes para elaborar protocolos que nos permitan el respeto de los derechos humanos, pero a la vez hacer las labores que el Estado tiene encomendadas, como son las labores de inteligencia. El tercer módulo tiene que ver con los mecanismos de protección de derechos humanos, los mecanismos constitucionales, nacionales de derechos humanos, pero pues como es un curso de derecho constitucional pues muy amplio, nosotros hemos seleccionado solamente aquellos mecanismos que protegen estos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, el derecho a la honra, la libertad de culto, la libertad de asociación, el derecho a la intimidad, el derecho a la familia, que son los que, de acuerdo a los informes tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional, en sus jurisprudencias han notado que son más sensibles a esta actividad que realizan los servidores públicos. Entonces vamos a ver esos mecanismos de protección, pero los vamos a ver a partir de estudios de caso. Vamos a verlo a partir de fallos concretos de estos altos tribunales, para que este aprendizaje sea una especie de lecciones aprendidas, es decir, cómo estos altos tribunales han entendido la labor y cómo han logrado de alguna manera armonizar la defensa de los derechos fundamentales con las labores que tiene asignada el Estado en estas materias. Entonces va a ser un módulo muy práctico a partir de estudios de caso. Entonces básicamente ese es el recorrido, la presentación del curso. Se van a hacer a partir de documentos que se van a entregar, unos documentos que son de lectura obligatorio, que son unos fallos de las altas cortes, unos documentos de referencia que van a colocársele en sus aulas virtuales, pero también unos links de unas páginas en las cuales ustedes pueden complementar este aprendizaje. Siempre va a ser corto el espacio, por eso es que estos módulos funcionan con un gran nivel de trabajo independiente por parte del estudiante. El estudiante, en este caso nuestros servidores públicos, deben hacer un esfuerzo adicional para complementar, para profundizar o para desarrollar temas que son de su inquietud y que les ha generado alguna curiosidad, no solamente académica, sino especialmente en su labor como servidores públicos. Muchas gracias.